Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a explorar las razones trigonométricas y sus aplicaciones a la vida cotidiana. Tales de Mileto, un filósofo griego que vivió en el siglo IV a.C., utilizó un método para determinar la altura de la pirámide de Keops más de 200 años después de su construcción. Tales usó un bastón y las sombras producidas por los rayos del sol, sabiendo que a cierta hora del día las sombras de los objetos tienen la misma longitud que sus alturas. ¿Cómo es el triángulo que se forma con la altura de la pirámide y su sombra comparado con el que se forma con la altura del bastón y su respectiva sombra? Sí, son triángulos, rectángulos y isósceles, por lo tanto, semejantes. Recordemos que en todo triángulo la suma de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. Por este motivo, al ser un triángulo rectángulo, uno de sus ángulos es recto, es decir, mide 90 grados, y los otros dos ángulos serán complementarios porque sumados deben dar 90 grados, es decir, serán ángulos agudos. Los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos, y el tercer lado se llama hipotenusa. Ya saben que con el teorema de Pitágoras podremos conocer la medida de los catetos o de la hipotenusa, siempre que tengamos dos de ellos. Este dijo que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Debemos señalar que este teorema no involucra a los ángulos interiores. Pero si queremos conocerlos, ¿cómo lo hacemos? Veamos. ¿Qué es resolver un triángulo rectángulo? Es encontrar la medida de todos sus lados y ángulos interiores. Para esto debemos utilizar las razones trigonométricas. Primero vamos a definirlas y luego veremos cómo podemos aplicarlas a distintas situaciones. Las razones trigonométricas relacionan cada ángulo agudo de un triángulo rectángulo con los lados de este. Las razones trigonométricas con las que vamos a trabajar son tres: seno, coseno y tangente. Recordemos que llamamos razón al resultado de una división. Dado un triángulo rectángulo, las razones trigonométricas del ángulo agudo alfa se definen como: el seno es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Estas razones no dependen del tamaño del triángulo, sino del ángulo. No debemos olvidar que las razones trigonométricas siempre se aplican respecto de cualquiera de los ángulos agudos y nunca del ángulo recto. Es muy importante recordarlo para no cometer errores. Veamos algunos ejemplos de cómo podemos aplicarlas. ¿Cuál es la medida de una escalera que está apoyada en una pared a 4,33 metros de altura y forma con el piso un ángulo de 60 grados? Si observamos el ángulo de 60, respecto de este la pared sería el cateto opuesto y la escalera la hipotenusa. Podemos resolver este problema utilizando la razón trigonométrica seno, como lo ven en pantalla. ¿Podremos conocer la altura del árbol con los datos que proporciona el dibujo? Claro que sí. Respecto del ángulo de 38 grados, la altura del árbol de 3,5 metros sería el cateto adyacente y la sombra proyectada el cateto opuesto. Para resolverlo, utilizamos la razón trigonométrica tangente y lo realizamos como se ve en pantalla. Cuando se debe hacer mediciones relacionadas con objetos que se encuentran a diferentes alturas, debemos conocer y recurrir a los ángulos de elevación y o de depresión. Si se considera un punto A, que se encuentra a una distancia D de la base de una torre, dicho punto con el punto más alto de la torre B determinan el segmento AB. Dicho segmento determina dos ángulos con las horizontales correspondientes a los puntos A y B. Al ángulo alfa se lo denomina de elevación y al ángulo beta de depresión. Ambos ángulos, por ser alternos internos entre paralelas, son iguales. Veamos con un ejemplo cómo podemos calcular la medida de un ángulo desconocido. En este caso, la medida de beta. Tenemos el opuesto y el adyacente. Por lo tanto, recurrimos a la razón trigonométrica tangente como lo ven en la pantalla. Bueno chicos, vamos a ver cómo podemos resolver el problema de recién utilizando la calculadora. Como queremos usar tangente a la menos 1, vamos a ir a la opción Shift o inversa según la calculadora, tangente, y vamos a escribir entre paréntesis la cuenta 2,8 dividido 3,7, cerramos el paréntesis
y nos da el resultado en número decimal. Y luego apretamos la tecla que corresponde a grados, minutos y segundos para que pase este resultado a grados, minutos y segundos. Así encontramos el valor de beta. Lo mismo sucedería si utilizamos seno o coseno. Muchas gracias por ver el video, espero les haya servido. Si les gustó, dejen su like y suscríbanse en el canal. Nos vemos en el próximo.